Las leyendas de Kidea habla de este mundo donde todos los seres vivos, animados, animales, reptiles, insectos y sobre todo las personas están unidas porque tienen una segunda naturaleza vegetal. Arte, conciencia y solidaridad son los elementos con los que construimos la mística de esta historia. Arte, pues el arte es intrínseco a ese despertar, el arte es propio de las personas sensibles, de las personas conscientes, de las personas que saben ver más allá. La solidaridad, por otra parte, pues es la consecuencia. Una persona consciente, una persona sensible, es una persona solidaria per se. Entonces estos ejes también nos sirven para poder saber quiénes cumplen para nosotros con esos aspectos y buscarlos para generarles no nada más su personaje en base a su planta, sino también su estatuilla. Buscamos que los artistas a los cuales estamos representando, a los cuales estamos metiendo en este universo de leyendas de Kidea, tengan una segunda naturaleza, pero también se proyecta su personalidad. Entonces es muy importante estudiar al artista para poder proyectar de una manera correcta cómo es el artista. Por el rollo de la naturaleza y lo fantástico, pues a mí eso me atrajo mucho, ¿no? Mucho de mi trabajo artístico tiene que ver con los rollos fantásticos o con los sueños. O sea, me hace padrísimo, ¿no? Que también mexicanos estén innovando con historias nuevas que a lo mejor nadie se pensaría que en México se hacen historias fantásticas, porque no es un mercado aquí en México donde haya mucha producción fantástica. Las estatuillas también son un puente entre el mundo de las leyendas de Kidea, este mundo en el que vivimos, y el mundo del propio artista. Queremos que a través de estas estatuillas podamos como compartir los diferentes mundos en los que todos convivimos para poder mezclar estos mundos y bifurcarlos y hacer nuevas posibilidades. Ver un artista, por ejemplo, una historia de las leyendas de Kidea estaría genial, ver cómo interactúa, cómo se mete, cómo hace música con las lunas, cómo vive cotidianamente y viceversa, ¿no? Tomar un personaje de dentro de las historias y transportarlo a este mundo, pues puede ser una gran aventura. Este es su programa Lado B. Mi nombre usted ya lo conoce, Saraí Acosta, y es un gusto estar ya con todos ustedes iniciando su programa Lado B. El día de hoy tengo un excelente invitado, me acompaña Juan Camparán Arias desde Guadalajara, un excelente escritor que el día de hoy vamos a conocer, pero antes de comenzar les recordamos a todos nuestras vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Lo invitamos a que se comunique y también a que nos siga a través de nuestra página de Facebook Tremenda TV. Regálenos un me gusta y esté muy al pendiente de todas nuestras publicaciones. Quiero darle la más grata bienvenida a Juan Camparán, escritor. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros, Juan, desde Guadalajara. Sí, no, pues el gusto es mío. Siempre que vengo para acá, para Durango, es un placer y me lo paso muy bien y me tratan muy bien. Eso es lo que más nos gusta, que se vayan con un muy buen sabor de boca y que digan que los tratamos muy bien. Nosotros nos encanta tratar bien a las personas, vamos a decirlo así. Oye, Juan, estuviste en Nombre de Dios. Sí, pues estuve en Nombre de Dios ahí en una institución, en una escuela, precisamente presentando los libros. Ayer también estuvimos aquí en Durango. Pues lo que hago es ir a las escuelas a donde me invitan a hablar de los libros, a presentarlos, a hablar con los estudiantes, a fomentar la lectura y sobre todo, pues esto es parte de un esfuerzo en el que estamos abarcando todo el país, todo el tiempo, es permanente, siempre estamos promoviendo
este proyecto de Equidea, ¿no? Que tiene estos elementos de plantas y místico y que ya estaremos platicando de cada detalle. Oye, sí, Juan, coméntanos, Leyendas de Equidea, ¿cómo nace? ¿Por qué nace Leyendas de Equidea? ¿Cómo nace? Pues tiene muchas, ¿cómo se podría decir? Tiene muchos caminos de nacimiento, tiene muchos papás y mamás. Nace porque cuando era un pequeño, pues mis papás, los dos trabajaban, entonces me dejaban en la casa de mi tía Consuelo, una señora increíble, una señora que me hablaba de las plantitas, ¿no? Me decía, mira, esta plantita que está aquí se llama ruda y se enamoró del girasol que está allá. Y decía, tía, ¿cómo está eso? No, es que la ruda es muy delicada. Entonces ya empezaba, la ruda delicada, pues es la ruda, ¿no? Yo me imaginaba que una señora robusta. Entonces empecé a imaginarme las plantas, ¿no? Y que el girasol, que era como un surfista. Y entonces empezó a elaborar ella en mi mente la idea de que las plantas eran como nosotros. Y mi tía los trataba igual. De ahí que empezó a surgirme precisamente la idea de hacer personajes que tuvieran partes de plantas. A ella le debo mucho por ese lado, ¿no? También otra influencia que recibí fue la de mi padre. Mi papá ha sido escritor de textos escolares durante 30 años. Entonces yo le veía a mi papá escribir y me fui enamorando poco a poco del mundo de la literatura y de los libros. Y por otro lado, pues el mundo de los sueños, ¿no? Es un mundo que me apasiona siempre, ¿no? El soñar, todo lo que tiene que ver con la mente, con el subconsciente, con lo simbólico, con eso que de pronto no nos podemos explicar, pero que ahí está, ¿no? La interpretación de los sueños, lo místico, las diferentes culturas, religiones, filosofías, eso siempre me ha llamado la atención y yo creo que esas son las fuentes primordiales que me llevaron a esto. ¿Va dirigido a un público específico? Sí, yo creo que sí. Va como en dos líneas. Por un lado, son los jóvenes de 12 años como a 18, 20 tal vez. Es como un sector que siempre es muy ávido de las sagas de ficción de este tipo, ¿no? Señor de los Anillos, Juegos del Hambre, etcétera, ¿no? Pero también tiene otro público que no tiene edad, digamos un público más transversal, que tiene que ver con la ecología, que le gusta la ecología, que le gustan estos temas, ¿no? De la reencarnación, estos temas de la astrología, de la metafísica, ¿cómo se dice? De los fantasmas, ¿sí ves? Todo eso que tiene que ver con lo oculto, lo misterioso, ese grupo también va para ese grupo de lectores. Y pues también los seguidores de las sagas, que como yo, ¿no? que veíamos Star Wars cuando éramos niños y que todavía nos siguen gustando y que pues ya no estamos jovencitos, pero ese gusto siempre está. Sí, ese gusto por las grandes aventuras épicas, ¿no? Por las grandes batallas, por esos héroes, ¿no? Que bueno, todo esto tiene hay un libro, tiene un camino que se llama El viaje del héroe. Yo creo que el gran común denominador entre las historias épicas es ese viaje del héroe, ese héroe que viene a rescatar de alguna manera un pueblo, ¿no? Y que yo pues he plasmado también en estos libros. ¿Fue difícil generar todos esos personajes, todo ese mundo de donde se va desarrollando todo? ¿Difícil? Pues sí, es difícil. Yo creo que no nada más el grado de dificultad estriba en imaginarlo, sino en la constancia de que tú cuando haces un universo no lo haces de un momento para otro, estás haciendo un proceso de depuración, te lleva muchos años, mucha investigación, estar desarrollando cada elemento para que parezca congruente en el mundo. Es como hacer una gran gelatina, tienen que cuajar, tiene que de verdad acoplarse, porque si no, no suena creíble. Aunque sea fantasía, tiene que sonar creíble. Yo me metí, por ejemplo, a desarrollar todo el aspecto de las lunas. En este universo de Equidea hay 12 lunas que salen periódicamente
se van turnando en el cielo, unas son incluso milenarias. Entonces, para poder desarrollar las lunas y todas sus características, todos sus rayos, sus fases, etcétera, tuve que trabajar mucho con astrología de diferentes culturas, investigar, me asesoré. Hay un buen amigo mío que es muy estudioso de la Kabbalah, de un montón de rollos hinduistas, y con él trabajé todo eso. O sea, el libro tiene mucho trabajo en ese sentido, ¿no? De investigación para que sea coherente. Y sí, en ese sentido es difícil. A lo mejor sería más fácil hacer una novela, no sé, sobre la política nacional o policíaca, porque pues, es muy evidente lo que vemos. Pero cuando te metes a este tipo de cosas, tienes que escarbar mucho, ¿no? Oye, y que muchas personas no son como creyentes de este tipo de novelas, de este tipo de sagas, por el hecho de que piensan que es fantasioso y que todo es mentira. Entonces también hay que encontrarle ese punto para que el lector realmente le guste y lo termine de leer y se quede con esa espinita de ¿y qué sigue? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente no cree, por ejemplo, en parte de estas cosas. Este libro, por ejemplo, tiene mucho sobre estos temas de reencarnaciones, de vidas pasadas. Los personajes, por ejemplo, tienen un corazón, que es un corazón semilla, porque tienen partes de plantas, bueno, su corazón no es común, es una semilla. Cuando alguien muere, ese corazón tiene que ser plantado para que de ahí de un digamos, un fruto, una planta, ¿no? Con un fruto, y el que come, de alguna manera se queda el alma del que falleció para la siguiente vida. Todos estos elementos los he tomado de diferentes culturas. ¿Por qué el corazón? Pues a mí me enseñaban, todos sabemos que en nuestras culturas entregar el corazón en las pirámides, los aztecas y a otras culturas era un privilegio. Por más fantasioso que suene, es parte de muchas culturas y es parte de eso que hace lo sagrado, que le da sentido a nuestras vidas. No creemos nada más en una filosofía o en una religión porque suene creíble, sino creemos porque le da sentido a nuestras vidas. De alguna manera nos sentimos parte de una comunidad, parte del todo. Entonces sí es un reto, sí sé que no todo mundo se identifica con estas cosas, pero por otra parte estamos buscando también aquel público que esté también abierto pues a experimentar y abrirse a nuevas realidades, a saber que el mundo es más grande de lo que vemos, ¿no? Y que va más allá y de que todos, a pesar de que tengamos diferentes creencias, diferentes religiones, diferentes culturas, somos como que uno mismo, cada quien en su mundo, por decirlo así, pero somos iguales. Sí, además algo que es importante es que todos estamos cada vez más conectados. Siempre hemos estado conectados, solo que ahora la tecnología lo hace muy evidente, pero lo que nosotros hacemos aquí afecta a otros países, afecta a otras regiones. Entonces es también un despertar de la conciencia. Lo que proponemos con estos libros no nada más es el despertar de la conciencia en cuanto a la naturaleza y el cuidado del ambiente, sino también en cuanto a la solidaridad, en cuanto a la colaboración. Por eso creamos parte de esto, creamos una asociación civil con esos ejes: arte, conciencia, solidaridad, que es como lo que también despeja o avanza en el mundo de las leyendas de Quidea. Vamos a ir rápidamente a un corte, pero regresando quiero que me platiques un poquito más acerca de esa sociedad. ¿Te parece bien? Muy bien, sí. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos visita desde Guadalajara. Me acompaña el escritor Juan Camparán Arias, conociendo Leyenda de Quideas, pero antes de continuar con nuestra entrevista, les recordamos a todos nuestras vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Lo invitamos a que se comunique y también a que nos siga a través de nuestra página de Facebook Tremenda TV. Regálenos un me gusta y esté muy al pendiente de todas nuestras publicaciones. Juan, continuando con este tema, en el bloque anterior hablaste acerca de la asociación Tierra Quidea AC. ¿Por qué nace este interés de crear una asociación? Crear una asociación nace
de poder trasladar a hechos concretos, actividades sociales, la metáfora de las leyendas de Quidea, que tiene que ver con llevar la naturaleza en la piel principalmente. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que esa metáfora nos permitía establecer muchas líneas de acción, empezamos a trabajar, por ejemplo, en un programa en el que distintos estudiantes buscan las plantas endémicas de su región y pueden empezar a estructurar, a desarrollar cuentos en donde puedan hacer personajes con esas plantas al estilo de las leyendas de Quidea. Entonces, hemos ido sumando paso a paso a diferentes instituciones para poder hacer este programa que integra, por un lado, la promoción de la lectura, por otro lado, integra también el conocimiento de las plantas y por otro lado, pues también el amor a la tierra. Ese es un programa que se me hace muy interesante mencionar, pero también hemos hecho programas sobre recolección, sobre las 3 R's, ¿no? De reciclar, reutilizar, etcétera. Y nosotros hemos estado pues muy pendientes de tener una resonancia social, que no sea simplemente una saga de ficción, ¿no? Allá en un mundo idílico, sino que también podamos movilizar los valores que propone este libro para hacer algo diferente. Juan, 9 años, 9 años ya escribiendo. ¿Tú pensaste, ideaste todo esto para llegar hasta la asociación y llegar a muchísimas personas, llevar este mensaje? ¿O fue solamente empezaste con la creación del libro, plasmando estas ideas y ya de ahí, en base al crecimiento, fuiste como los árboles? Ya, tomando ramas. Ajá, tomando ramas. Es un poco de las dos cosas. La verdad es que cuando inicié con esto, sí hice una visión, o sea, sí elaboré una visión hacia dónde quería llegar. Yo sabía que no iba a ser algo fácil ni rápido. No tenía idea de cuánto me iba a tardar en desarrollar los primeros libros. Y mira que estos primeros libros no son los libros, digamos, que yo tenía en mente en un principio. Todavía esos los tengo pendientes porque yo decidí trabajar las primeras historias que me dieran la base para crear el universo, para poder resolver el verdadero conflicto después, ¿no? O sea, y así lo he hecho. Entonces me ha llevado todos estos años en trabajar estas bases. Yo ya pensaba en la asociación civil porque yo quería que acompañara este ejercicio al propio proceso, porque yo veía que la naturaleza nos daba para hacer mucho más, que el cuidado de la naturaleza, el amor a la tierra, era algo que podíamos darle mucha resonancia por el hecho de que los personajes fueran así. Entonces se fueron dando algunas cosas, fuimos trabajando, fuimos aprendiendo. Al inicio, cuando iniciábamos con el primer librito, pues me acuerdo que íbamos a presentaciones, sobre todo los cafés, ¿no? Íbamos a los cafés a leer, me juntaba con unos poetas y de repente pues ya terminaba y te compraban 3 libros, ¿no? 4 libros. Y una era la mamá, otra era la novia. Entonces, pues era un ejercicio muy romántico, pero poco efectivo. Lo que verdaderamente nos revolucionó y le ayudó a este proyecto a funcionar fue el hacernos aliados de los centros escolares. El buscar a los profesores, el buscar a las instituciones y el presentar un proyecto con muchas aristas, con muchas, de alguna manera, líneas de trabajo. Y de esa manera pudimos presentar una saga que pudiera ser competitiva, ¿no? ante las historias de este tipo que vienen del extranjero y que tienen otro tipo de plataformas internacionales. Nosotros decimos, bueno, estamos en México, primero vamos abarcando el territorio nacional, vamos llegando a la mayor cantidad de centros escolares posibles y de ahí ya entonces nos expandimos, ¿no? Pero así lo visioné. Nada más que pues, no ha sido rápido, así súper veloz, porque las condiciones del mercado, de la gente, de los lectores son distintas en cada lugar, ¿no? En cada país.
Eso es cierto, Juan. Realmente es muy, muy interesante. Comenzaste con Leyendas de Orquídea, la leyenda de Erit. Así es, comencé con la leyenda de Erit porque este librito me permitía, como te decía, sentar las bases y luego generé algunos personajes que me gustaron tanto que en vez de avanzar inmediatamente hacia la segunda parte, lo que hice fue avanzar hacia atrás en el tiempo. Entonces creé este libro. Ahora el orden de lectura es primero este y luego este. Y luego va a venir el que vamos a presentar, ¿no? Para que van haciendo en el futuro. Pero uno puede empezar a leer este y luego lees hacia atrás y luego lees hacia adelante. Lo interesante cuando creas un universo es que puedes crear historias paralelas por todos lados. E incluso puedes hasta invitar a otros a que escriban en tu universo. Les das las reglas, les dices, mira, los personajes, estas son las características, el mundo es así, esto es así. Mientras no te salgas de estas reglas, puedes escribir una historia. Y ahora hay 2 escritores jóvenes, amigos, que uno ya presentó un libro y en esta feria del libro de Guadalajara vamos a presentar otro sobre historias paralelas en el universo de Equidea. Entonces, esa es la riqueza que nos permite el poder, como les decía, cuajar, ¿no? Como un universo, un mundo, ¿no? Increíble, realmente es muy interesante. Juan, has tenido presentaciones empezando en Guadalajara. ¿A dónde más has asistido? Uy, pues a un montón de lugares. Yo creo que, espero no se me escapen, pero he ido a Monterrey, a la Ciudad de México. A cada rato voy a Ciudad de México, Estado de México, Toluca, lugares cercanos. Al sur también fuimos allá a las playas donde está la zona de Cancún, por allá, a Baja California Sur, que ayer nos han recibido muy bien en Cabo San Lucas, Los Cabos y bueno, pues Puebla, no se me olvida. Pues en general, seguramente algún estado ahorita se me escapa, pero cada vez vamos yendo a más lugares en el territorio. No vamos a todas las escuelas porque eso es imposible. Vamos a donde nos inviten. Así es. Donde nos inviten y nos digan, aquí hay un espacio, aquí puedes platicar, ahí vamos. Y bueno, aprovechamos para hablar de los libros, presentarles a los profesores los proyectos que tenemos relacionados con Equidea, y es una manera diferente de poder llevar a cabo un proyecto como este a las grandes cadenas, que las grandes cadenas más bien van a grandes superficies y tratan de hacer un empuje comercial distinto. No, nosotros vamos con los profesores y eso nos ha funcionado bastante bien. De tal manera que hoy ya estamos, como te decía, en el proceso de vender derechos, de expandir esta saga a otros lugares del mundo y a otros idiomas. ¿Creíste llegar a tantas partes de México? Pues sí lo imaginé, sí lo visualicé cuando iniciamos. No sabía cuándo porque no sabía cómo. Fue un proceso de ensayo, error, sobre todo porque no tenía la menor idea cómo venderlo. En un país donde de repente los índices de lectura no son muy favorables, pues salir y tratar de vender tu proyecto de libros, pues resultaba una idea titánica, una actividad totalmente complicada. Pero fuimos entendiéndolo y nos dimos cuenta de que nuestros grandes aliados en el proceso de la lectura pues eran sobre todo los profesores, y por ahí es donde hemos trabajado más. O sea, yo puedo decir con mucha alegría que cuento con una gran red de profesores en prácticamente todo el país, que siempre están muy pendientes y muy cercanos pues a este proyecto, ¿no? Sobre todo en el centro del país es donde más hemos trabajado, ¿no? Ciudad de México. Dicen por ahí, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. A veces digo, ¿por qué no tenemos toda esta estructura en Jalisco? Pues no, tuvo que ser más en el centro. ¿Por qué? Pues porque a veces nuestro país desgraciadamente está muy centralizado, pero bueno, también ahí es donde está la mayor cantidad de gente, de población, ¿no? También por eso se entiende. Así es. Y desde luego aquí en Durango, pues ya tengo más amigos y amigas profesores, ¿no? Justamente ahí hoy fuimos acá a Nombre de Dios
Nos la pasamos muy bien con nuestra amiga, ¿no? Oye, Juan, y que realmente es muy interesante ver que por el lado por el que quisiste llegar a los niños, a los jóvenes, por el lado de los maestros, la educación es muy importante en México. Sí, pues en todos lados es algo crítico la educación, ¿no? Yo creo que es la única palanca que tenemos para salir adelante y realmente darle la vuelta a la situación de nuestros países. Entonces, como te comentaba, tuve la fortuna de que mi padre ya cuando era niño era profesor de bachillerato. Entonces siempre he estado muy cerca del mundo educativo, del mundo de los libros, del mundo de las lecturas. Toda la vida ha sido así. Y es algo que conozco, y cuando empezamos a desarrollar este proyecto, pues tomé muchos elementos del mundo de la educación, ¿no? Para hacer una plataforma educativa que acompañe a los libros, para hablar o plantear competencias lectoras y hacer el libro atractivo tanto a los estudiantes, pero también para que los profesores pudieran tener un proyecto para promover la lectura, con evidencias, con muchos elementos. Promover la lectura, que es muy importante y es muy interesante. Tú ya lo mencionabas hace unos instantes. México no es un país muy lector, entonces hay que generar ese interés, esa necesidad. Sí, México es un país muy, muy, muy extraño en ese sentido, porque México es una potencia mundial en literatura, más no así en lectura, lo cual parece ser como un divorcio muy raro, ¿no? Esta es la tierra de Carlos Fuentes. Aquí estaba, justamente en mi tierra, Juan Rulfo. O sea, tenemos grandes gigantes de la literatura, pero nos faltan lectores. Es algo curioso, ¿no? Es como si tuvieras un chef haciendo grandes platillos y la gente dijera, no, pues nosotros vamos a los tacos. Eso es cierto. Sí. Oye, Juan, vamos rápidamente ya a nuestro segundo corte y regresando continuamos hablando de este tema, las leyendas de Equidea, si no me equivoco, las leyendas de Equidea. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. El día de hoy me acompaña el escritor Juan Camparán Arias. Él nos visita desde Guadalajara y es un gusto tenerlo aquí porque estamos conociendo leyendas de Equidea. Pero antes de continuar con nuestra entrevista, les recordamos a todas nuestras vías de comunicación. Nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Lo invitamos a que se comunique. Si usted tiene alguna pregunta, quiere comentar algo, acérquese con mucho gusto. Estaremos aquí respondiendo sus preguntas. También lo invitamos a que nos siga a través de nuestra página de Facebook Tremenda TV. Regálenos un me gusta y esté muy al pendiente de todas nuestras publicaciones. Oye, Juan, ya hablamos un poquito. Yo creo que sería imposible que en una hora pudiéramos hablar y conocer más de los libros, pero yo quiero que me menciones, 9 años ya escribiendo, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir tu primer libro? 3 años. Escribir cada libro, aunque sea se lleva o a mí me ha llevado entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque escribir un libro yo lo imagino o lo veo semejante como a hacer un pan o a hacer harina. Entonces, tú cuando estás haciendo harina, pues de pronto si le echas mucha harina se va a volver muy duro, entonces le tienes que poner agua, pero luego se te pasó de agua, entonces hay que ponerle harina. Y ahí estás en ese proceso. Es lo mismo porque tú escribes, pasas a un proceso de corrección con un editor, te regresa el texto, te hace un montón de observaciones, tú tomas las que crees que son las más importantes, las solventas, las vuelves a mandar y te dice, ahora estas, y ahí estás, ¿no? En ese proceso de desarrollo de los libros, ¿no? Yo la verdad es que con la chica con la que trabajo, la editora, pues entre lo que yo quiero y lo que ella quiere, y ahí estamos ahí en ese... Estira y afloja. Sí, y al final se va ajustando hasta que sale algo, ¿no? Sobre todo pues cuando le haces caso, porque yo también sé de escritores que no le hacen caso a los editores. Y bueno,
es parte pues del ego de cada quien, ¿no? Pero es muy, lleva mucho tiempo. A mí ha llevado bastante. Desde el momento en que escribes hasta que ya está, pues, tienes que hacer mucho desarrollo y como te digo, investigar, hacer que todo sea coherente, los perfiles de los personajes, hacer la sinopsis, hacer el arco dramático, dónde inicia, dónde finaliza la historia. Son muchos procesos. Y luego ya intervienen pues los diseñadores, en este caso los ilustradores, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber trabajado con 3 ilustradores ya, 4 ya, ahora que lo pienso bien, con este nuevo libro. Y es complicado para que sigan la misma línea editorial, para que sigan la misma línea de arte, perdón, ¿no? Que se respete el arte tal y como tú lo piensas. Porque luego vienen nuevos ilustradores con ideas de no, ¿por qué no lo hacemos tal vez con los ojos más grandes? O ¿qué te parece si el personaje lo hacemos como monitos? No. Ya está. Así es, estas manchitas tienen que salir, tienen que repetirse, es parte del diálogo y visual de los libros. Como se dice, los círculos son un elemento importante. Entonces ya tenemos elementos que tienen que repetirse porque son el discurso visual de Equidea. Entonces hay que hacer una dirección. Es como la esencia, ¿no? Ya es la esencia de Equidea y de cada uno de los personajes. Así es exactamente. Entonces eso nos costó mucho trabajo crearlo. El estilo de Equidea nos costó mucho trabajo. Entonces la dirección de arte a mí me ha costado también mucho el seguirla, el buscar al ilustrador que la respete. Luego viene ya el proceso pues de la editorial, ¿no? Tenerlo en físico, la impresión, estarnos peleando ahí con las... ¿cuántos vas a imprimir? No, pues vamos a imprimir tantos. No, a mí se me hacen poquitos. No, a mí se me hacen muchos. No, a ver. ¿Y dónde los vamos a vender? Otra cosa, ¿no? Ya. Oye, ¿y qué distribuidores tenemos en el estado de Durango? ¿No? Pues, no sé, ¿con qué librerías trabajamos? ¿No? ¿Con qué? Y estar allí. Entonces, son muchos eslabones en la cadena. Y yo, pues, tengo que estar en todos porque si voy a un lugar, digo, aquí ¿a quién tenemos? ¿No? Si vas a ir a, no sé, a Baja California, oye, ¿aquí con quién trabaja la editorial? Ya tienes que contactarte. Entonces, es mucho estar trabajando en equipo con gente que se dedica a diferentes cosas. Los que hacen el arte, los que imprimen, los que administran la compañía editorial y finalmente los que comercializan los libros. Y desde luego el que los escribe. Claro, por supuesto, lo primordial. Sí. Oye, Juan, a mí me llama mucho la atención. Es un libro muy fácil de digerir, de leer. Aquí quiero mostrarles esta hoja. Vienen unas imágenes que son de los personajes, ¿verdad? Sí, son los personajes y este es un código QR. Un código en el cual, bueno, yo no había visto que un libro tuviera un código QR. Se me hace algo muy interesante. ¿Por qué un código QR? Porque con este código tú con tu dispositivo, con tu celular o tu tableta, descargas una aplicación que lee los códigos y te puede dar una ficha más amplia de los rasgos de ese personaje. Incluso pueden contener animaciones. Ya estamos trabajando incluso con realidad aumentada. Las portadas, les pasas un dispositivo, también una aplicación, y creamos animaciones a partir de las portadas, ¿no? O sea, podemos volverlas interactivas con los celulares. Ese tipo de tecnologías, aplicarlas a los libros, es muy interesante y muy enriquecedor porque permiten que los jóvenes, que los estudiantes trabajen con las tecnologías con las que ellos están hoy más familiarizados. Hoy ya no vemos a un joven adolescente si no está en su celular, ¿no? Ya no podemos pensar en cómo entablar un diálogo con él para productos, servicios, experiencias, si no tenemos aplicaciones, si no tenemos tecnología, si no tenemos algo más que ofrecerle. ¿Por qué? Porque así es el mundo del futuro. Yo me acuerdo que mi papá trabajaba con una maquinita de escribir,
¿no? Y su cafecito y su cigarro. Y hoy yo me levanto a veces en las mañanas y digo, caray, tengo media hora para escribir. En lo que prendo la laptop y no, agarro el teléfono y así acostado, Yo no sé cómo le hago, pero ya hasta escribo más rápido con los dedos. Sí. Y tengo ahí mi editor de texto, ¿no? Ahí mi procesador y ahí me aviento un ratito, ¿no? O estás en el avión esperando tu vuelo y dices, pues a escribirle un poco más a la novela. Ya no es engorroso, ya, ¿no? O en la tableta, rápido, ¿no? Entonces tenemos que hablar el diálogo de las siguientes generaciones, tenemos que estar con estas tecnologías. Y ese es un esfuerzo que yo he buscado hacer en los últimos años para este proyecto. Eso es muy interesante. ¿También ya pensaste en la idea de hacerlo en línea, de tenerlo el libro en digital? Ya lo tenemos en digital, ya se venden en algunas plataformas, en línea. De todos modos, yo siempre soy amigo del libro impreso porque pues no es lo mismo sentir el papel, hasta el olor. A mí me gusta oler los libros. Hay libros que huelen a viejo, así como a sí, como a serrín. Entonces, a mí me encanta olerlos, trabajar con el libro físico, pero desde luego que tenemos ya el libro en electrónico para quien así lo desee, ¿no? En algunas plataformas. Que también es necesario, como tú lo mencionabas. Oye, algo que también me agradó mucho de el contenido de los libros es que vemos pequeños fragmentos de las plantas en las orillas. Entonces, como plantas que a lo mejor quizás no conocemos, podemos darnos cuenta de que aquí nos menciona el naranjo y nos explica un poquito acerca de... Claro. Ese elemento es muy interesante porque tú, cuando estás leyendo, te vas topando con una serie de personajes que, bueno, nosotros no vamos a poder ilustrarlos todos, pero al poner esa breve descripción y esa breve ilustración de la planta, tú sí los puedes dibujar en tu mente, tú sí puedes imaginar cómo serían esos personajes. Entonces es un trabajo en el que fomentamos la imaginación de los lectores. Y aparte, pues conocen el origen de las plantas, conocen un poquito sobre... en este caso, su nombre científico, una breve descripción y cómo se ven las plantas. Entonces, todos los libros tienen que tener esos elementos para que sea como un proyecto integral en todos los sentidos, ¿no? Que sea como redondo, que tenga todas las aristas acomodadas para que entreguemos algo muy significativo a los lectores. No, realmente es un libro muy, muy completo. Oye, Juan, vámonos ya rápidamente a nuestro corte, pero regresando quiero que me platiques un poco de las experiencias que tuviste en Nombre de Dios. ¿Te parece bien? Sí. Vamos rápidamente a un pequeño corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Me acompaña el escritor Juan Camparán Arias. Oye, Juan, estuviste visitando Nombre de Dios, el CBT 171 y también el CBTEF número 3. ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad es que me sorprendí de que tienen muchos lugares naturales alrededor. Hay muchos paseos que todavía se conservan, cascadas, hay un río ahí que nos tocó llegar a visitar, y creo que es un lugar muy afortunado, donde la gente es muy cálida, muy amable, gente que todavía se ve que tienen algunas tradiciones interesantes y algunos valores muy padres, pero sobre todo me llamó la atención eso, ¿no? Que todavía hay ambientes naturales alrededor. Yo me acuerdo que en la ciudad de Guadalajara, de donde yo soy, donde vivo, pues nosotros íbamos a paseos cuando era pequeño, ¿no? Que íbamos a un río que estaba pues a lo mejor a 40 minutos de la ciudad, o íbamos a una laguna. Y hoy que les pregunto a mis padres o a mis tíos,
pues dice, no, pues ese río ya no se puede uno bañar, o existe, pero ya no te puedes bañar, ya está muy sucio, ¿no? O algunos también ya no existen. Entonces, qué bueno, qué bien que todavía existan comunidades cercanas a una ciudad como esta, que tengan todo eso, ¿no? Y como te decía, pues nos trataron muy bien, siempre, pues es un placer estar visitando centros escolares, es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a cualquier centro escolar en el país, así sean los colegios, digamos, más, no sé cómo decirlo, colegios privados, pues, de grandes costos, o vayamos a escuelas en lugares muy remotos en el interior del país. Nosotros vamos a todos lados, es decir, donde nos invitan y donde quieren conocer este proyecto, ahí estamos. ¿Por qué? Porque, como les decía, nuestros grandes aliados son las instituciones, son los profesores y desde luego los lectores. Desde luego los lectores. Oye, Juan, ya hemos llegado a la parte final del lado B, pero me gustaría que nos dejaras algún mensaje. ¿Por qué? Tengo una pregunta. ¿Por qué sembrar en tus lectores una semilla de conciencia que germine en sus mentes? Porque la conciencia, una sociedad de personas conscientes es una sociedad que puede hacer cambios. De hecho, el lema de las leyendas de Quidea es darle forma a tus sueños, porque soñar no nada más es lo que nos pasa cuando dormimos. Soñar también significa esperanza, también significa lo que queremos en el futuro. Entonces, darle forma a los sueños significa que cuando ya recuperé la capacidad de soñar, cuando ya soy consciente, ahora puedo transformar mi realidad. Ese es el mensaje de estas historias, un mensaje que empieza con una maldición ancestral que, curiosamente, bueno, nada es casualidad, se da en el mundo de los sueños, es una metáfora también, y esta maldición hay que resolverla en el tiempo para el despertar de los sueños, para la transformación, la revolución de los sueños. Entonces, el recuperar la belleza de los sueños es el eje de estas historias, que es la transformación. La transformación. Oye, Juan, realmente un gusto haberte tenido en Lado B. Muy interesante la propuesta de estos 2 libros de las leyendas de Quidea, y esperamos tenerte en otra ocasión cuando ya nos traigas tu próxima producción. Sí, vamos a venir muy pronto. También tenemos por ahí una invitación a venir a la biblioteca, aquí en la ciudad de Durango, para presentar este libro, y sin duda vamos a organizar algo para venir aquí, presentar en la biblioteca, ir a otras instituciones y algunas librerías, ¿no? Excelente. ¿Algún contacto donde te podamos encontrar? Sí, qué bueno que lo preguntas. Mira, pueden buscarme como Juan Comparán, así, en las redes sociales, Juan Comparán. Si quieren saber dónde pueden encontrar los libros o simplemente quieren comentarme algo, pues nada más búsquenme así. O Juan Comparán Arias es igual. Yo creo que ese es el canal más sencillo para poder estar siempre en comunicación. Yo igual todo el tiempo estoy hablando con lectores de muchos lugares del país y hasta más allá, ¿no? En otros países. Y la verdad va a ser un placer poder contactar con quien le interese conocer este universo de sueños y naturaleza. Uy, una propuesta muy interesante que invitamos a todos a conocer. Juan, un gusto tenerte en Lado B. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a nuestro público y gracias a todos, a los profesores que nos invitaron, y espero regresar muy pronto aquí a Durango. Y espero tenerte aquí con nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias. Agradezco a todas las personas que hicieron el día de hoy el programa posible. Mi nombre es Saraí Acosta, un gusto haber estado con todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Lado B.